Para los que no están familiarizados con el entorno de R y de RStudio, en el, perdón, en el mismo repositorio también dejé un manual de cómo instalar R y RStudio que no tiene mucho sentido dejarlo ahí porque si alguien tiene problemas con R no va a poder bajar el repositorio. Así que también me lo anoto para mandar junto con el manual del generador en formato PDF, que es más fácil, más amigable, mandar también en formato PDF un manual de cómo instalar R y RStudio y cómo generar un proyecto y demás. Pero básicamente, cuando ustedes, para los que han usado más RStudio, están más familiarizados, cuando instalen el paquete, se les va a incluir en su lista de paquetes, se les va a incluir, bueno, por un lado lo van a tener incluido acá, GAN-WGen, como con todas las funciones respectivas, y además se va a crear esto lo voy a agrandar un poco, porque si no se debe ver mucho. Así, estas son las carpetas que crea la instalación del paquete. Algunas son específicas del paquete, como tests, bueno, R, inst, etc. Y workshop es donde está incluido el material que hemos presentado hoy y el que vamos a presentar ahora. Pero sí, básicamente, si ustedes quieren renderizar el documento de Markdown por su cuenta, solamente tienen que, una vez que ya hayan descargado el paquete, van al directorio o al directorio donde lo hayan clonado y hay un proyecto, ahí están todas las carpetas. Y dentro de la carpeta uno puede entrar a Workshop y en Workshop hay un proyecto específico para este taller. Y si ustedes trabajan sobre este proyecto, van a poder encontrar este documento, webinario generador, que les va a abrir este tipo de archivo, que es un documento que combina texto y código, que se ejecuta o es solo demostrativo. Entonces, si tienen abierto esto así como lo tengo yo ahora, dentro del proyecto del workshop, si ustedes hacen clic en Meet, automáticamente les va a crear, va a correr todo el código, va a crear todos los objetos que hagan falta, va a hacer todo lo necesario y les va a devolver en una ventana emergente de RStudio un documento en formato HTML que ustedes van a poder ver. Yo no lo voy a hacer ahora porque demora un cachito, demora unos 5 minutos porque tiene que hacer varias cosas, sobre todo la parte de los diagnósticos. Pero si ustedes lo quieren hacer por su cuenta, esa es la metodología. Otra alternativa para ver este HTML es descargar de GitHub el HTML y el archivo CSS que está en el mismo repositorio y abrir con un navegador. Claro. Si no sé, Dani, si se puede poner en el chat también un link al HTML. Sí, a la dirección del repositorio donde está el HTML específicamente para que lo bajen y lo abran, sí. o como adjunto el HTML. Pero... Le voy a pasar el link. Y otra cosita también que quería volver a decir es, digamos, esto que descargó Alessio está en GitHub y es el código del paquete. Pero si ustedes usan el comando que está ahí, que es DevTool, están desde GitHub, o sea, el comando para instalar un paquete desde GitHub en lugar de CRAN, entonces eso le va a instalar el paquete, pero no le va a bajar el código, va a ser como un paquete más en su ambiente R. Como nosotros estamos constantemente trabajando con esto y no es un paquete de CRAN, probablemente no le avise que hay una actualización del paquete, así que sería bueno que cada tanto manualmente reinstalen el paquete desde GitHub para tener la última versión.
Claro, en eso tiene razón Dani, porque bueno, como vieron, con todas las sugerencias que nos han dado y tenemos planes para seguir trabajando con el generador para adaptarlo a distintos contextos, así que esta versión no es la versión definitiva, sino que vamos a ir. Vienen nuevas iteraciones sobre este mismo generador. Dani, no sé si mi pantalla ahí se ve completa o se ve una fracción en blanco a los costados. Porque... Sí, se ve una fracción en blanco. Entonces dejo de compartir y abro específicamente la ventana del Markdown, así se ve mejor. Pero no sé si me va a dejar, me parece. Si no, lo voy a tener que dejar así, me Alessio, parece. la verdad que asumo que sí, pero esto podemos usar desde RStudio Cloud. O sea, la verdad que no conozco bien esa herramienta, pero me imagino que ha de ser con un IDE como este, ¿o vos sabés, Alessio? Santi, si estabas conectado, él tiene experiencia en el tema de RStudio Cloud. Sí. Si no, lo hacemos directamente. ¿Querés hacerlo en RStudio Cloud vos? No. Hay una pregunta en el chat, dicen si se puede seguir con RStudio Cloud. Sí, efectivamente. Sí, pero no tengo experiencia. Tenemos un instructivo que ahora subo, que fue para el webinario anterior, donde se explica cómo hacerlo. Lo que pasa que por ahí sí, no sé, Alessio, ¿qué querés hacer? Si lo haces vos, por ahí 15 minutos con eso. Sí, esto es, digamos, es bastante conciso, o sea, y no hay, no sé por qué ahora no me deja desplazarme. Ahora voy a pasar el HTML para que lo carguen, la explicación esa. No sé por qué. Pero igual se ven los bordes blancos, Alessio, o sea, pero igual sí, se ve... pero no sé, ahora no me deja subir no me deja desplazarme en el documento. Así que es una cosa que no había ¿No te da la opción de abrir en el navegador? ¿Hay Open in Browser ahí arriba? A ver, voy a ver si lo puedo abrir en el navegador, sí. Sí, no me deja, no sé por qué, pero lo voy a abrir desde acá a lo mejor, porque con esto de que se estaba compartiendo la pantalla, se hizo lío. Pero tengo el HTML que lo puedo abrir. Bueno, acá voy a dejar en el chat un instructivo de cómo hacerlo Ahí con está. RStudio Cloud. Ahora sí. Ahora sí. Lo único que, bueno, en el ejemplo donde está la instalación del proyecto en RStudio Cloud tendría que ser esto y no la explicación que acabo de pasar, porque eso era para el webinario anterior, nada más. Claro. Bueno, disculpen por la improlijidad técnica. Este es así como se ve un documento de Markdown, si para los que no estén familiarizados. ¿Y se me fue? ¿Se fue, Dani, la pantalla? Safari no puede abrir esta página, ¿no? Vemos, pero no... Qué raro esto. Qué extraño. Bueno, lo voy a dejar así sin pantalla completa. Lo dejo sin pantalla completa porque debe haber algún problema de compatibilidad ahí. Los documentos de Markdown tienen, como mencionaba, la ventaja de que combinamos código y texto, explicaciones y salidas de funciones. La verdad que son muy flexibles y para compartir este tipo de cosas son súper útiles. En el documento que les compartí, si ustedes abren el HTML, no es interactivo, pero para los que estén familiarizados con R, yo dejé un par de notas en el texto
donde si ustedes quieren modificar algo, si ustedes quieren correr con sus propios datos, por ejemplo, pueden hacer pequeñas modificaciones al documento de Markdown y al apretar Neat y compilar todo el documento, se van a aplicar y ya van a ver con un ejemplo lo que les digo. La primera parte comprende básicamente la instalación de los paquetes, y cuando lo corran a este documento, en su propia máquina, se les van a crear una serie de carpetas que se llaman Input Data y Output Data en ese directorio de trabajo que comentaba Dani. Ahí, esas carpetas es donde se va a almacenar los datos de entrada y las salidas de esta prueba de ejemplo de aplicación que vamos a hacer ahora. Los datos de entrada y de salida ya vienen preinstalados en el paquete, entonces ustedes no van a tener que hacer nada. Por supuesto que si ustedes en una segunda instancia quieren correr este mismo código y reemplazar sus datos, pueden introducir en estas carpetas que se van a crear la información de sus propias estaciones y van a poder replicar esta corrida con sus datos. Por supuesto que va a haber algunos temas con los nombres de los gráficos y ese tipo de cosas, pero no es nada importante. Básicamente, los archivos de entrada principales son dos. Esto es igual para series espaciales en una grilla, para series en un punto. No, es independiente del tipo de configuración del generador. Siempre se van a necesitar dos archivos, que son archivos de texto separados por coma, archivos separados por coma, que son stations y climate. Stations CSV y climate CSV son solo dos nombres de fantasía, pueden ponerle cualquier nombre, eso no es importante. Y en el archivo stations se van a almacenar los metadatos de las estaciones, que principalmente lo más importante de los metadatos son, como vemos en este ejemplo, la latitud, la longitud y un índice que nosotros llamamos Station ID, que es un índice unívoco para cada estación meteorológica. La latitud, la longitud y el Station ID son las variables que sí o sí tienen que estar. El resto, como el nombre, la latitud, la longitud, la elevación, o cualquier otra información que tengan ustedes en sus metadatos, puede estar, pero no va a formar parte del modelo, y que esté en el archivo no les va a traer ningún tipo de problema. Sí es importante que se respeten esas tres. Eso es importante porque este objeto con los metadatos tiene que ser convertido a un objeto espacial, porque si ustedes se acuerdan, en el modelo espacial nosotros considerábamos la longitud y la latitud. Entonces, la latitud y la longitud tienen que estar sí o sí en metros para que las unidades sean consistentes. Si está en grados decimales, puede traer problemas. Y además, para el cálculo después de los campos gaussianos, espaciales y demás, es preferible que estén coordenadas planares y no en grados decimales. Después, el segundo archivo importante es, por supuesto, que tiene los datos climáticos. Los datos climáticos, como mencionábamos, tienen temperatura máxima, temperatura mínima, medidas ambas en grados centígrados, y precipitación diaria en milímetros. Además de esas tres variables, son necesarias el Station ID, que tiene que ser el mismo por supuesto, para toda es unívoco para esa estación, y la fecha del dato. Alessio, X y Y son según el sistema Graf-Kruger, preguntan. El sistema de proyección es independiente. Nosotros, puede ser Gauss-Kruger. En este ejemplo yo estoy usando PostGar, que es un sistema de referencia de Argentina, pero
lo importante es que estén metros para que las unidades sean consistentes y no haya problemas, porque que tenga signo negativo, uno positivo, como es la latitud en grados decimales, puede traer problemas. Entonces, que esté en metros es lo ideal, y además para calcular las matrices de distancia y todo, es mejor que esté en metros. Pero Puede no ser importa UTM el también. tipo de metros. Sí, no importa no importa tanto el sistema, pero sí que sea planar. Bueno, y acá también es importante que el objeto climate, con los datos climáticos, que se respeten los nombres de las variables. No importa el orden, puede estar la fecha primero o al último, en orden de columnas, digamos, pero sí que los nombres sean los mismos, porque el modelo va a ir a buscar las variables por los nombres. Entonces, si a la precipitación le ponemos otro precip, por ejemplo, no va a funcionar. Entonces, hay que respetar eso. Y si después, este es un ejemplo para una sola estación meteorológica, pero si se quieren incluir más estaciones, se hace un archivo largo donde se va concatenando los datos de una estación abajo de la otra, así como formando un archivo largo. El orden, si hay varias estaciones, el orden de los datos no tiene relevancia, no tiene que coincidir con los metadatos. Eso no se preocupen, que no pasa nada. Sí, les recomiendo que si trabajan con los CSV, que es un formato bastante familiar para la mayoría de las personas que trabajamos con datos climáticos, les recomiendo que el formato de fecha sea como es en Norteamérica, digamos, 4 dígitos, empezar por el año, 4 dígitos para el año, después el mes y después el día, ambos con 2 dígitos. Entonces R lo reconoce directamente como un tipo de dato de fecha, entonces es más fácil de leer el archivo. Entonces, una vez que cargamos los datos, los leemos, eso lo hace todo el Markdown, y podemos ver, por ejemplo, cómo es la distribución, la marcha de la temperatura máxima y mínima para esta localidad que se llama Villa Reynolds, en San Luis, que para ubicarlos a los que no son de Argentina, es una estación que está en un lugar, en una transición entre lo semiárido y ya la parte de Cuyo bastante árida, o sea que es una zona bien de transición, con años muy buenos para la agricultura, yo que soy ingeniero agrónomo, y años muy malos. Entonces, bueno, tiene una variabilidad interesante. Después, como este ejemplo de aplicación específico va a ser un ajuste del generador para simular datos para una estación con covariables, o sea, con series pseudohistóricas que van a copiar la trayectoria de los datos observados, es importante, o es obligatorio, digamos, calcular o agregar los datos diarios a totales trimestrales. Eso lo pueden hacer ustedes a mano si quieren, y si no, en el paquete hay una función que se llama Summarize Seasonal Climate, que solamente con introducirle como argumento el archivo de clima que leímos en el primer paso, calcula los totales estacionales. Y además tiene la ventaja de que si tienen una cierta cantidad de faltantes, que eso hay un umbral determinado que lo manejan ustedes, imputa los valores faltantes. Y le da como resultado un data frame que tiene esta forma, digamos. De vuelta, el índice unívoco de la estación, el número de la estación, el año, el trimestre y los totales trimestrales de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. Esta función, bueno, agrega las estaciones por los meses completos, es decir, el verano es diciembre, enero, febrero, el otoño, marzo, abril y mayo, y así sucesivamente. No contempla los
los 21 de diciembre como 21 de mes como fecha de cambio. Si quisieran hacer eso, tendrían que hacerlo ustedes a mano. Bueno, y hay una función, o si quieren usar otro tipo de estación que se ajuste mejor a sus condiciones, lo pueden agregar con otra fecha de comienzo, digamos. No hay problema por eso. Entonces, una vez que tenemos los datos listos, entonces repasando son las estaciones donde vamos a ajustar el modelo, los datos diarios y los totales trimestrales, podemos ajustar el modelo para obtener los GAMS listos para la generación de series. El ajuste del modelo requiere de dos funciones que están en el paquete. Una función maneja la configuración, que se llama Local Fit Control. Lo pueden buscar como GAMWGen, Local Fit Control, que es, ahí especificamos el umbral de día lluvioso. Generalmente utilizamos 0,1 porque es comúnmente aceptado por la OMM, pero pueden poner el umbral que quieran. La cantidad de núcleos disponibles, en el caso ahora en general que casi todos tenemos acceso a computadoras con más de un núcleo, podemos paralelizar las distintas operaciones, entonces ahorra muchísimo tiempo. Y el sistema de referencia espacial que nosotros seleccionamos en la primera parte, en metros, lo tenemos que volver a poner. No es necesario acá poner el número, sino que se puede poner si quieren poner el string completo que sale, por ejemplo, del QGIS, lo pueden hacer. Si quieren poner el número del EPSG, también lo pueden hacer. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Y la segunda función, que es la que realmente hace el ajuste, se llama Local Calibrate. Se llama local porque nosotros hemos separado dos familias, digamos, spatial y local. Local trabaja solamente para simular en puntos para los cuales hay datos, y spatial control y spatial calibrate solamente funciona o solamente ajusta o se usa para ajustar, ya sea para generar datos en grillas o para generar datos en puntos donde no hay información precedente. También se puede usar para generar datos en una misma estación. Por ejemplo, si uno tiene 5 estaciones y quiere generar datos en esas 5 estaciones, lo puede usar para incorporar la autocorrelación espacial, pero demora más tiempo después la simulación. Entonces, a veces puede valer la pena o no, depende de cada contexto. La función Local Calibrate requiere de varios argumentos, por supuesto los datos diarios de clima, el objeto con las posiciones de las estaciones, el archivo del data frame de covariables, lo que sale de la función de control que tiene la configuración general del ajuste y un argumento que regula la verbosidad, es decir, cuánto se imprime en la consola de R de los puntos intermedios del generador. Acá yo agregué una nota que ahora este objeto que dice correr generador false está como false, y eso inhabilita que se corra este trozo de código que vemos acá, estas líneas de código. O sea, el ajuste no lo está omitiendo, por así decirlo. Pero si ustedes tienen sus propios datos con el mismo formato que vimos antes, y acá ponen correr generador true en lugar de false, como dice la nota, pueden ajustar el modelo con sus propios datos, digamos. Se inhabilita esa omisión y se corre el ajuste. Ahora no lo dejo así como false ya está precalculado en los datos de entrada para agilizar un poco la demostración. Entonces, como ya lo van a ver en la carpeta Input Data, los que lo siguen en su máquina local, existe el objeto FitLocal RData, que ese objeto ahí están los resultados del ajuste, lo que devuelve esta función. Entonces, esta función
devuelve una lista que tiene, bueno, esta clase GAMWGen, y la lista tiene varios elementos adentro. Por supuesto, un resumen del control, básicamente es un resumen de las de los distintos inputs de la función y otras cosas accesorias como la climatología, los residuos del modelo, los datos que efectivamente se usaron para el ajuste, porque tiene se eliminan los NAs, hay un pequeño control de calidad muy sencillo al momento del ajuste para evitar problemas. Entonces, no necesariamente coinciden los datos con lo que ingresamos en Climate. Y una de las cosas interesantes que devuelve también es este data frame que se llama Statistics Threshold, que son los umbrales. Alessio, Sí. ¿podés agrandar un poquito la letra, capaz? A ver, no me agranda mucho. Eso es el navegador, ¿cierto? Creo que, bueno, el control más debería sí, agrandar, pero no funciona. no me está agrandando. No me está agrandando, qué macana. A ver. Y no tenés un menú con opciones donde diga agrandar. A ver. Está inhabilitado, no sé Acercar. por qué. Sí, pero está como... No sé por qué no lo acerca. Porque también es más, pero no lo... Sí, no sé, capaz de al máximo. Estamos un poquito atrasados, Alessio. Tenemos Bueno, entonces vamos más rápido. Vamos más rápido. Entonces, omitamos esta parte. Esto es un ejemplo de lo que es, así son las dos, de lo que son los resultados de los GAMs. Esto hay un GAM por cada una de las variables que vimos al principio, o sea que son uno de temperatura máxima, uno de temperatura mínima, o de ocurrencia y de precipitación, y los 12 de montos de lluvia por mes. Pueden ver los distintos términos del modelo, ven las funciones suavizadas, la significancia de los términos del modelo, y acá, ¿por qué me ha cortado? Se ve cortado, Dani, ¿no? Sí, se ve cortado. Se ve cortado. Ah, ahí se agrandó, mira. Me pasé al otro lado, me parece. Pero no sé por qué se ve así cortado. Que hay un espacio grande. Qué raro. Qué macana, che. Es el HTML en tu máquina, sí. Que se Sí, genera. sí. Tendría que andar bien. No sé por qué. Y siempre que tiene que fallar. Bueno, ahora se ve completo. La significancia de cada uno de los términos del modelo. Y si ustedes quieren, estos son gráficos interactivos. Ustedes pueden acercar para ver, para comparar cuán bien ajusta el clima local a los datos observados de esta localidad. ¿Ves? La curva naranja es el clima local y la celeste la máxima observada. Si ustedes quieren comprobar cuán bien ajustó. Una vez que tenemos los modelos ajustados, pasamos a la generación propiamente dicha. En este caso también son dos funciones, una que controla la simulación y otra que efectúa realmente la simulación. Acá tenemos que definir la cantidad de simulaciones que queremos, por supuesto la cantidad de núcleos. Hay algunas opciones para optimizar las corridas, para ahorrar memoria y espacio, que eso después lo pueden leer tranquilos. Y lo principal, bueno, es definir la fecha de comienzo y de fin de la simulación y la cantidad de realizaciones. Y esto, de vuelta, también si ustedes lo quieren hacer por su cuenta, tienen que poner correr generador false o true y van a poder simular con sus datos propios. Entonces, una vez que ustedes simulen, se les van a generar los CSV de salida y
una lista con algunos de los resultados, con algunos objetos, al igual que en el caso anterior del ajuste, con algunos objetos que ustedes pueden mirar si quieren, como los tiempos de ejecución, las semillas, que para la reproducibilidad de los resultados, etc. Alessio, Y, sí. hay una consultita y me está dando, estoy pensando, pero no recuerdo bien la verdad. ¿Cómo manejamos las estaciones? O sea, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿son siempre Sí, verano? ¿Siempre una sí, estación? eso es siempre diciembre, enero y febrero es una estación. Marzo, abril, mayo, junio. Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto y septiembre, octubre, Es, noviembre. es otra Eso es estación, pero siempre. no necesariamente verano. O sea, podemos usar esto en el hemisferio norte. Ah, sí, sí. No, sí, los números no tienen Sí, importancia, digamos. sí, Eh, eso me estaba mareando. sí, Gracias, sí. Alessio. No tiene importancia. Entonces, una vez que la generación esté completa, se va a generar el Simulated Local, que es la simulación, la generación de clima de series sintéticas para esta localidad de Villa Reynolds. Entonces, el Markdown solo lo va a leer y va a tener esta forma, donde al archivo de clima que vimos antes, se le agrega la columna realización, que corresponde a cada una de las realizaciones, y después el resto de las variables es exactamente igual, y este archivo CSV es el insumo básico junto con el archivo stations, son los dos insumos básicos para la validación, porque después en la validación, cuando se hacen los diagnósticos, se necesitan, por supuesto, de los datos observados, de los datos generados y de los metadatos de la estación para ubicarla y extraer los nombres y demás cosas propios de cada estación. Entonces, ese mismo Markdown les Alessio, va... una consulta. ¿Esas fechas Sí, ahí arriba son estás. reales o son covariables para No, son la reales. serie pseudohistórica? Son reales, son reales. Lo Estas que, son como decíamos en las preguntas, las series de covariables tienen que tener la misma longitud que los datos observados y que las fechas de simulación que uno quiere hacer. O sea, pueden ser más grandes, digamos, pero no puede ser más corta, porque si yo quiero, suponete, si yo tengo series desde el 60 hasta el 2000 y quiero simular el 2010 con covariables, yo le tengo que introducir un valor de esas totales trimestrales para el 2010. Entonces sí o sí tengo que tener un valor. Sí, Okay. Pero ¿esta fecha es observada o generada? O sea, tenemos no, esto la ya febrero es, 61. esto ya son, cuando ustedes vean que ya está la columna realization acá, quiere Ajá. decir que ya es una realización del generador, ya no es Ah, el dato climático observado. No sí. es el dato climático observado. Y además se van a dar cuenta, porque si el dato de clima tiene 20.000 filas, el dato de clima simulado va a tener 20.000 por n realizaciones, o sea que va a ser mucho más grande. Va a ser mucho más grande. Entonces, como les mencionaba, los datos de clima observados, los datos de clima generados y los metadatos de las estaciones son los insumos que necesitamos para hacer los diagnósticos. Las funciones de diagnóstico se encuentran dentro de la carpeta Workshop, ya están incluidos ahí. Pero, bueno, acá en este Markdown nosotros las leemos, no las vamos a repasar por una cuestión de tiempo, pero están comentadas y muy bien descritas en ese script que se puede revisar y no tengo problema en charlarlo con el que le interese. Al correr la validación, se va a generar otro HTML de Markdown, otro Markdown, que espero que que no tengan los problemas que tuve yo hoy. Pero ese Markdown, ahí se van a listar todos los diagnósticos de todas las familias que vimos, no solamente los 4 que mostramos, sino de casi una veintena de diagnósticos. Ustedes pueden seleccionar en el script de validación si quieren validar solo la temperatura o la precipitación o todo. Eso ustedes lo pueden manejar y pueden definir también el umbral de precipitación si ustedes quieren, no sé,
si es de su interés eventos de más de 5 milímetros, bueno, pueden probar a ver cómo son los resultados con días lluviosos de más de 5 milímetros. Eso lo pueden manejando ustedes en función de sus intereses. Y para ir rápido en lo que son los diagnósticos, para repasar los que no discutimos, están agrupados por variable. Estos son los diagnósticos de precipitación. Hay box plots, por ejemplo, en este caso es la probabilidad de día húmedo por mes. Los puntos rojos corresponden al dato observado, como se ve acá en la leyenda, y las cajitas celestes a las distintas realizaciones. Y vemos cómo la probabilidad de día lluvioso, gracias a la función no paramétrica del GAM, la captura muy bien el ciclo estacional, porque los puntitos rojos están siempre dentro de las cajitas o muy próximos a las cajitas. Entonces, a pesar de tener una probabilidad tan distinta, es decir, 3 de cada 10 días son lluviosos en verano y menos de 1 cada 10 en invierno, la captura muy bien. Otro tipo de ejemplo, que es también a ustedes les sirve para saber si están haciendo las cosas bien o no, son los totales trimestrales. Entonces, si ustedes usaron covariables para el ajuste y para la generación, las cajitas van a ir siguiendo el patrón de los puntitos rojos, porque va a ir copiando la variabilidad interanual, digamos, o la variabilidad de baja frecuencia, mejor dicho. Y por las dudas, igual, si ustedes corren el generador, ajustan con covariables y después quieren simular sin covariables, les va a dar un error, no lo van a poder hacer. Pero es una comprobación útil. Vemos en este caso, acá, no sé si se alcanza a ver, porque no quiero agrandar para que no por las dudas de que se arruine el HTML, pero en esta sección acá, alrededor de los 90, vemos que las cajitas, los puntitos van subiendo como en una escalerita, y las cajitas van siguiendo ese comportamiento. Estos son diagnósticos de rachas, que son muy útiles para los estudios de análisis probabilística de sequías. Hay rachas húmedas y rachas secas. Paso a las rachas secas, pero la interpretación es exactamente igual para los dos. Las curvas rojas corresponden a la probabilidad acumulada de rachas observadas y la envolvente gris a cada una de las realizaciones. De vuelta, no nos interesa que todas las realizaciones estén pegadas a la curva roja, sino que la envuelvan y que lo observado se pierda dentro de ese mar de realizaciones que no puede ser distinguido uno de otro. Lo mismo para rachas húmedas de nuevo, pero en lugar de ser probabilidades acumuladas, son las probabilidades, son las PDF. Entonces, vamos de vuelta a las rachas secas, que son los más interesantes para la sequía. Son la probabilidad de rachas de X cantidad de días, de 0, 10, depende de la estación, el trimestre del año y la estación meteorológica. Por supuesto que la longitud de las rachas secas va a ir cambiando, pero podemos ver que acá también la envolvente gris abraza a lo observado en todas las longitudes y para todos los trimestres. Este gráfico de total de días lluviosos por mes es exactamente igual al primero que vimos, solamente que en lugar de estar expresado en probabilidades, está expresado en totales de días, o sea que lo mismo, básicamente. Acá vemos los QQ-plots que le mostramos en la presentación, el PPT, pero para esta localidad, y sucede algo similar. Hay un muy buen ajuste para casi todos los puntos, pero los últimos valores más extremos, generalmente dependiendo del trimestre, pero cercanos a los 100 milímetros, se van desviando de la curva, de la recta 1,1, que sería nuestro ideal. Estas PDF muestran las probabilidades de montos de precipitación por día y por trimestre.
Esto no se preocupen que yo estoy pasándolo rápido, pero en el Markdown que le hemos compartido está explicada para cada uno hay una breve explicación de cómo interpretarlo, o sea que en eso no se preocupen por si se pierden algo, que está y va a estar está también en el manual, así que no se preocupen. Y de nuevo ahí los meses, digamos, vos asociaste, como sabes que en este Claro, caso, Argentina, eso puede llegar a ser un problema si las estaciones meteorológicas, las trimestres, están invertidos en el hemisferio norte, porque vamos a considerar el verano para las etiquetas. Va a ser un problema solamente claro, para las etiquetas. solo para las etiquetas. Habría que el que tenga un problema específico o que lo quiera usar en el hemisferio norte, podemos retocar esa parte del código, porque la verdad que no, era una dificultad que no nos habíamos enfrentado hasta ahora. Pero digamos, el gráfico va a estar bien, solo el que gráfico va a ser igual, va a solamente estar mal la que etiqueta. van a estar invertidas las etiquetas. Nada más. Bueno, acá lo que sí es importante que la escala acá abajo es logarítmica en el eje Y de los montos diarios de precipitación. Entonces, pequeños cambios en el eje X producen grandes cambios en los montos, ¿no? Porque al ser logarítmica, entonces a veces hay que mirarlo con cuidado para que no te engañe la vista. Uno piensa que estos piquitos acá son muy importantes, pero son montos de 1 milímetro o 5 milímetros, o sea que no son tan importantes para nuestro objetivo de análisis de sequías. Este gráfico de cajitas es muy similar al que vimos anteriormente, solamente que estos son el acumulado esta trimestral de precipitación, y es la misma interpretación. Los puntitos rojos son lo observado y las cajitas celestes son las distintas realizaciones. Y vemos que va copiando muy bien, por ejemplo, en este caso, acá a mediados de 2016, que hubo un pico alto de precipitación y el generador también subió. Acá en invierno, en otoño pasó lo mismo, y en algunos picos bajos también sucede. O sea que copia bastante bien la dinámica interanual. Si ustedes tienen menos años, las cajitas se van a ver un poco más grandes, así que eso quizás favorece un poco la visualización. Este gráfico también lo vimos en el PPT, entonces lo paso por alto para así charlamos de otras cosas. Este no lo vimos, son algunos gráficos para validar la variabilidad de los datos, o sea, este es el desvío estándar de los montos de precipitación mensual. Entonces, acá también vemos que los puntitos están siempre dentro de las cajitas o dentro del rango de cada una de las cajitas de los meses. Entonces, el ciclo está bien capturado, digamos, de variabilidad, con meses más variables en el verano y menos variables en el invierno. Esta es otra medida de variabilidad, el MAD, que se interpreta de una manera muy similar para los que no están tan acostumbrados a usarlo, pero tiene unas propiedades que lo hacen más interesante que el desvío estándar. Y acá también vemos que el ciclo está bastante bien representado, con algunos valores un poco más extremos, pero se sigue capturando muy bien la variabilidad de la precipitación mensual. Y hasta ahí son la validación de precipitación. Ahora hay diagnósticos de temperatura, que este es igual al que vimos en el PPT, solamente que para la estación de Villa-Reynolds, la misma interpretación. Cuantiles observados en el eje X y simulados o generados en el eje Y. Puntos celestes o azules son los valores entre el percentil 1 y 99, y los rojos entre el 99 y el 1 y los extremos. Y vemos que también se representan muy bien para los 3 trimestres. Esta es la media de las temperaturas. Compara la línea roja vertical, son la media de toda la serie observada,
y este especie de diagrama de barras corresponde a la media de todas las realizaciones, o sea, la media de cada una de las realizaciones y se grafican y se contrastan con lo observado. Y vemos que parece haber un ligero desplazamiento, pero si vemos la escala, la media de la distribución de las realizaciones está a menos de 1/10 de grado de lo observado. Estas gráficas son de la probabilidad acumulada de temperatura por trimestre. Acá en este caso los valores generados se ven en un envolvente un poco más gris y azul, pero vemos que de vuelta lo observado está perdido, no se puede distinguir de las series, de las realizaciones del generador. De vuelta, estos gráficos son un poco más difíciles de interpretar, pero tienen una explicación bastante detallada de cada uno. Abajo del mismo hay una explicación de qué está mostrando y cuál es la interpretación específica para esta localidad. Así que quédense tranquilos que eso está ahí en el texto. Este gráfico de cajitas es análogo al de precipitación, solo que para temperaturas medias por trimestre. Y vemos de vuelta el efecto de usar covariables, de cómo las cajitas van subiendo y bajando en función de lo observado. Este es un gráfico que no es tan común de ver para los generadores estocásticos, y la autocorrelación temporal fue uno de los desafíos más importantes a los cuales nos enfrentamos, y uno de los que nos motivó para migrar de los GLM a los GAMS era que los GAMS nos permitían capturar mejor el patrón de la autocorrelación temporal, que es muy difícil de capturar, y si bien no es perfecto, pero en términos generales sigue la misma forma. Antes con los GLM, por ejemplo, era una línea recta. Las cajitas estaban todas alineadas unas con otras, y ahora tienen esta forma de media luna, siguiendo los datos observados. Este otro gráfico también es interesante porque son las diferencias entre los valores generados menos la media histórica. Entonces, una diferencia de 0 implica que es igual a la media histórica y está representado por la línea roja. Y bueno, y las cajitas muestran las diferencias para cada una de las realizaciones. Digamos, casi todas las cajitas se encuentran más o menos sobre la línea roja. De nuevo, hago énfasis, quizás suene un poco redundante y me disculpo, pero nuestra intención no es que la mediana de las cajas esté alineada en la línea roja. Nuestra intención es que la media histórica que da origen a la línea roja se pierda dentro de las cajas, para que sea una realización más del generador. Acá hay algunos gráficos de secuencias también, de secuencias de rachas cálidas. También estas rachas cálidas se pueden definir en función del umbral de temperatura que uno quiera. Acá hay una ligera subestimación. Bueno, hay unos 40 días en el total de la serie que se están perdiendo de rachas en todos los años, o sea, 40 días en todos los años. O sea, digamos, 40 rachas, mejor dicho, 40 rachas calurosas o cálidas en 60 años de datos. Y después pasamos a los gráficos de temperatura mínima, que los voy a pasar, no los voy a explicar, discúlpenme, pero nos pasamos de tiempo y son exactamente análogos a los de temperatura máxima. Y de nuevo están todos explicados en el texto. Entonces lo pueden leer tranquilo, y cualquier cosa está mi correo en el encabezado del documento, y siéntanse libres de escribir, de preguntar, de criticar, de lo que sea para mejorar, lo que sientan que puede mejorar el producto. Así que estamos abiertos a todo.
Quizás uno de los diagnósticos interesantes son los diagnósticos que nosotros llamamos otros, que son diagnósticos auxiliares. Por ejemplo, este gráfico que es la correlación cruzada. Este era otro de los desafíos más grandes que tuvimos y por los cuales nos inclinamos hacia los GAMS, era que no podíamos, nos costaba mucho que las variables temperatura máxima y temperatura mínima se comportaran juntas. Entonces, con los GLM de vuelta, el patrón estacional estaba completamente invertido, literalmente. Era como una media luna, pero al revés. Ahora, con esta configuración de los GLM, estamos perdiendo algo de la autocorrelación invernal, no lo voy a negar, pero los resultados son mucho mejores a lo que eran antes con los modelos lineales. Y por último, otro diagnóstico interesante es el efecto del día del año y cómo capturamos el efecto del día del año en la amplitud térmica. Entonces, en este panel tenemos 3 paneles. En el superior contempla todos los días, la amplitud térmica de todos los días de la serie. Y abajo se divide entre días lluviosos y secos. Los días secos, como esta zona es muy semiárida, hay relativamente poca cantidad de días lluviosos. Entonces los captura muy bien y vemos que los días secos son casi iguales, el gráfico es casi igual al que tiene todos los días de la serie. En cambio, en los días lluviosos, en verano y en el semestre cálido, que es donde más ocurren, el modelo es capaz de ajustar mejor y toman mejor el efecto del tipo de día que en invierno, que si se acuerdan del primer diagrama de cajas que les mostré en esta carrera de gráficos, en el primer diagrama solamente 1 de cada 10 días en invierno llueve en esta estación, o sea que hay en promedio 3 días lluviosos por cada mes del invierno. Entonces, son relativamente pocos datos para capturar ese efecto para esa estación en el invierno. Quizás en otro lugar esto no ocurre, pero bueno, como todo, estamos sujetos a la variabilidad propia y al clima de cada estación meteorológica. Y con esto terminan los diagnósticos. Discúlpenme si fui un poco rápido y por las improlijidades del principio con el documento. Dani, me imagino que debe haber preguntas. Si quieren, No, podemos discutir los gráficos. La que había ya respondimos, pero espero que vayan llegando ahora. Pueden ir escribiendo. Lamentablemente no tuvimos este inconveniente, no esperaba con el Markdown y no tuve que ir más rápido. Pero, como les decía, si alguno tiene problemas o quiere profundizar en esto, siéntese libre de escribirme en el correo. Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta por el audio? ¿Quiere explicar ¿Sí? su pregunta? Así que puede. No sé si tiene derechos está autorizado a prender el audio. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? Hola, sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, ¿qué tal? Quiero hacer una pregunta por audio. Yo soy joven del INTA de Santiago del Estero, ¿no? Sí. Tengo dos preguntas. Uno es, que ya lo he puesto ahí en el chat, el tema del hemisferio sur, porque siempre es un tema de modelación, es un tema de tomar un año, el mes 12 y el mes 1 y 2 del otro año. Eso lo hace automáticamente a través de la latitud-longitud que vos... O sea, en el código está porque si lo quiero aplicar en Estados Unidos o no sé, en España, me va a tomar por latitud, longitud y reconocer automáticamente que en qué hemisferio estoy, digamos. Eso lamentablemente no va a reconocer en cuál hemisferio estás, pero bueno, ya nos han surgido otro comentario al respecto del tema de las estaciones, de los trimestres, así que va a ser lo primero que vamos a corregir, va a ser incorporar un argumento más a la función donde uno pueda determinar, ya sea a través de la lectura de los metadatos para saber en cuál hemisferio se encuentra, o directamente uno decir, mis datos son en el hemisferio norte. Me inclino más a lo primero, a leerlo directamente por la latitud, pero...
pero ahora mismo el generador te agrupa, o sea, digamos, los meses diciembre, enero, febrero, marzo, en el hemisferio sur es verano, en el norte invierno, pero eso está agrupado y de la misma, o sea, siempre se agrupan juntos, digamos, entonces, Claro. saber qué hemisferio es va a cambiar las etiquetas en la validación, pero el generador, o sea, para el generador eso es la estación 1, no es ni verano ni invierno. Entonces los Claro, datos van a sí. estar bien. Y si vos querés, la función Seasonal Climate que está acá, esta función, que está acá más abajo, esta función Summarize Seasonal Climate, ya viene precargada y te va a dar ese tipo de distribución, o sea, ese tipo de trimestre. Pero si vos querés hacerlo por tu cuenta a mano, yo más arriba puse en el texto, hay un paquete que se llama Lubridate, con una función que se llama Quarter, donde vos podés asignar la fecha de comienzo de los trimestres que mejor se ajuste a tus condiciones. Entonces, si querés que el verano empiece en enero, podés poner que empiece en el mes 1, o lo que mejor se adapte a tus necesidades. Y ese mismo data frame lo podés, si vos lo haces por fuera de esta función Summarize Seasonal Climate, lo ponés directamente en el generador, siempre y cuando se respeten esos nombres de variable, vos la podés agregar de la forma que quieras. Bueno, No hay muchas problema. gracias. Y una segunda preguntita, disculpe, ¿no? Sí, cómo no. El tema de los datos faltantes en la tabla, digamos, con los datos. ¿Eso Sí. cómo lo tienen que poner? ¿Menos 99? ¿O hay un No, estado? eso solamente, muy buena pregunta. Yo lo escribí en el texto, no lo vi, disculpame perdón. que disculpame a mí que no lo mencioné porque me quedaba corto de tiempo y no lo mencioné, pero queda vacío. Si vos lo pones como NA en el CSV, R automáticamente cuando lo cargues a R, lo va a leer como un NA. Entonces tenés dos posibilidades. En el CSV, dejarlo vacío o reemplazar los vacíos por NA y solo R lo va a leer como un dato faltante. O si querés, si en tu base de datos se maneja con menos 999, antes de entrar al generador podés reemplazar todos los valores que sean menos 999 por NA y solo el código se encarga de eliminarlos y de ajustar sin ellos. Y disculpe, el rango, digamos, de datos faltantes, ¿cuál es el máximo de días que puede haber una semana, 7 días? No, o sea, por ejemplo, para el caso específico de la función de agregación de trimestres, eso lo podés manejar vos. O sea, acá hay un argumento que dice umbral faltantes, y vos lo podés, si querés, un 10%, esto un 20%. Por supuesto que a medida que aumenta la cantidad de faltantes, es un riesgo que uno corre de que hay datos que no los tiene y los está rellenando con alguna metodología. MIS-MDA funciona muy bien y bueno, nosotros por lo menos hasta umbrales del 20, 30, 20%, que está por defecto, lo manejamos muy bien. Si hay más faltantes, ahí va a depender del tipo de modelo que vos quieras hacer. Si vos querés modelar una sola estación, no vas a tener mayores problemas. Pero si querés hacer el modelo espacial, quizás sí, porque necesitas solapamiento entre puntos. Si no tenés solapamiento entre los puntos de las series temporales, no va a converger y te va a saltar un error. Pero tolera muy bien los faltantes. No vas a tener problema, por supuesto. Mientras más completa, mejor. Y a medida que aumente, bueno, puede empeorar la performance. Pero muchas gracias, buena presentación. Muchas gracias, no disculpe. No, por favor, gracias. No hay problema. Gracias a vos. Seguimos, Alessio, con las preguntas. ¿La evaluación de performance es solo gráfica? Es la pregunta. Sí, por ahora es solo gráfica. Si evaluar la performance se puede evaluar
R tiene muchas funciones para evaluar los GAMS, si interesa el ajuste de los GAMS, pero, digamos, los diagnósticos gráficos fueron muy útiles para nosotros y tenemos unas funciones que hemos heredado de la versión de GLM que hacen validaciones numéricas, pero para hacer un análisis así rápido, a nosotros nos ha rendido más el análisis gráfico, pero también tenemos funciones para el diagnóstico numérico. Las podemos incluir también en el repositorio para que ustedes la puedan usar. Así que también hay. Alessio, va otra pregunta. ¿Los datos de temperatura, precipitación, tienen que ser homogéneos en años, aún tratándose de una o varias estaciones? Sí, o sea, homogéneo en años, interpreto que la longitud o sea, que tiene que haber un solapamiento entre las series de tiempo. Por ejemplo, entre temperatura máxima y mínima, porque si ustedes se fijan en el modelo de temperatura máxima y mínima, ahí entran en juego las tres variables, porque entra en juego la ocurrencia de lluvia, la temperatura del día anterior, temperatura máxima del día anterior, la temperatura mínima del día anterior. Entonces, si uno de esos es faltante, invalida dos datos. O sea, la desventaja de incorporar la autocorrelación de esta manera es que al tener muchos faltantes se invalida el dato actual y el previo, porque los dos son NAs, digamos. Porque siempre va a haber un NA cuando se alineen los sets de datos, va a haber un dato faltante. Entonces, siempre es mejor que para una misma estación, si uno quiere correr este modelo que ajusta estaciones individuales, ahí sí o sí las series tienen que ser medianamente homogéneas en años. Pero no quiere decir que una estación vecina no pueda tener otra longitud. Eso puede ser. O puedes tener una vecina que tenga años más o años menos, o faltantes en distintos lugares, que en el modelo que simula estaciones puntuales no va a tener problemas. Va a funcionar bien. Vamos a otro. Y acá convendría una buena aclaración. Este análisis nos sirve para proyectar probabilidades de predicción. ¿A cuántos días? Y bueno, en realidad no proyectamos, ¿verdad? Son series sintáticas. ¿Sí podrías eso aclarar mejor? Claro, el generador, solamente, como decía Dani, nosotros no es un pronóstico, pero lo que más se puede asemejar a tu pregunta es, supongamos que uno tuviese un pronóstico trimestral y quisiera generar datos para esos meses, uno puede usar la salida de ese pronóstico trimestral como input. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en diciembre y uno quiere simular el diciembre, enero, febrero y tiene las probabilidades de los pronósticos. Podés generar, si querés, covariables con esas probabilidades y forzar el modelo a generar datos sintéticos que copien esas probabilidades. Eso sí lo podés hacer y tenés una idea de escenarios potenciales, digamos, de lo que puede venir en los próximos 3 meses. Pero pronóstico en sí no es, digamos. Vos lo podés guiar con este tipo de configuraciones, pero no es un pronóstico. Sí, te estoy anotando algo y veo la siguiente pregunta, Alessio. Listo. Bueno, hay una pregunta que hizo un usuario que se llama Sevilla, pero no pude entender bien. Es una mención. Te leo lo que dice por ahí, a vos te queda más claro. Dice, solo mencionar que todos los modelos extremos que son muy importantes en el nuevo contexto, no son muy buenos en capturarlos. Por eso es mejor incentivar las observaciones por sobre los modelos. Hola, no sé si puedo hacer la acotación, lo que quería decir. Dale, sí, perfecto. Sí. No pude poner el nombre, pero mi nombre es Claudia Villarreal, la Dirección Meteorológica de Chile. Sí. Sí, no, bueno, era un comentario, no es una pregunta, sino que
tal como mostró Alessio con respecto, por ejemplo, a los periodos cálidos, a las olas de calor, ahí al modelo, no solo a este, sino que a todos los modelos les cuesta un poco simular, obviamente, los extremos. Y bueno, y hay un mensaje después de Juan José Leighton, donde dice que claro, que hay modelos que pueden simular especialmente eso, o sea, los extremos, pero tampoco son tan buenos. Hasta el momento es súper difícil poder simular un evento extremo como una ola de calor, por ejemplo, que dura 3 días. Entonces, por eso era mi comentario, simplemente incentivar a seguir utilizando las observaciones. Los datos siempre van a ser más requeridos, más preciados que tener un modelo. Sin embargo, obviamente necesitamos este tipo de modelos para poder confeccionar o rellenar datos, etc. Eso lo entiendo perfectamente, pero era solamente ese, era un comentario. Perfecto, perfecto, gracias, muchas gracias. Y con respecto a los extremos también, un usuario, Juan José Leighton Montero, escribió que, bueno, si quisieran modelar extremos, se puede modelar directamente eso. Si fueran univariados, pueden ser block máxima, peak over threshold, Poisson process. Si son multivariadas, se puede modelar la dependencia mediante cópulas o picant functions. Si son espaciales, se pueden usar, bueno, max table process, max infinitely divisible models, bueno, y otros. Si el enfoque son propiamente los extremos y no los extremos dentro de la distribución madre, siempre se pueden modelar por aparte. Claro. Sí, no, te agradezco mucho el comentario y estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo? Que tomé nota de eso. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Es uno de los siguientes pasos de tratar de modelar por un lado los percentiles inferiores y por otro los extremos. Es una debilidad que la tenemos que atacar, eso sin duda. Y bueno, me encantaron las sugerencias y la verdad que te agradezco las sugerencias. Y de paso, si trabajás con cópulas, te invitamos al próximo webinario sobre cópulas, que será el año que viene, de caracterización de riesgo con cópulas. Así que bueno, no, pero en serio, la verdad, gracias por los aportes. Siempre muy enriquecedor. Una última preguntita en el chat, dice, para los casos de varias estaciones, si podés explicar en el código el ajuste de variograma e interpolación que se utiliza. Para varias estaciones, en este Markdown específico no está la de simulación espacial, sí en el manual. Y en el código, las interpolaciones, porque al simular en un contexto espacial, si vos tenés solo puntos, tenés que interpolar las covariables de precipitación para toda la grilla. Si estás simulando con covariables, o los totales trimestrales los tenés que interpolar para toda la grilla. Pero eso por un lado. Eso lo hacemos a través de Kriging, la interpolación de los totales trimestrales. Los resultados de los modelos del GAM espacial no se interpola porque al ya tener incluida la latitud y la longitud dentro del modelo, esos datos son variables de entrada de la generación. Entonces, para cada par de coordenadas, tiene en cuenta la autocorrelación espacial y solo el modelo, el GAM espacial solo va llenando la grilla con el valor que le corresponde. Y para la generación de los campos aleatorios, ahí también tenemos una matriz de distancia y calculamos un variograma por máxima verosimilitud. Y con esos parámetros del variograma ajustamos distintos campos gaussianos, que son campos aleatorios. El de precipitación específico es de tipo exponencial. Y el campo de temperatura es un campo bivariado que combina los variogramas de temperatura máxima y mínima. Pero si te interesa profundizar en eso, te puedo decir dónde podemos discutir el código, y está súper comentado esa parte del código porque fue bastante complicado de hacer, así que está súper comentado y explicado cómo se calculan esos parámetros y esos campos.
Bueno, no hay más preguntas, Alessio. Bueno, pero Juan José Leighton Montero dejó un nuevo mensaje muy interesante en el chat, pero bueno, es solo para mí, así que lo voy a leer. Dice que hay trabajos muy bonitos actualmente en extremos espaciales y nos invita a buscar la conferencia EB-A 2021, que iba a ser en Edimburgo, pero por el COVID se va a hacer virtual. Y dice que siempre hay cosas súper innovadoras. Así que Muchas gracias. transmito la invitación. Muchas gracias. Y con eso es todo, Bueno. Alessio. Bueno, muchas gracias, Alessio, muchas gracias, Daniel. En el nombre del proyecto SISA, que es una sigla para Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica, donde se han ya desarrollado estas series sintéticas para caracterizar las amenazas climáticas relacionadas con sequía. Les agradecemos mucho la presencia. La coordinación del SISA está a cargo de María de los Milagros Scansi, Guillermo Podestá y yo misma, que estamos los tres en la sala, así que los tres estamos saludándolos a través de mis palabras, y los invitamos a que visiten nuestra plataforma, tienen en el chat los datos para entrar, que miren los productos, que nos hagan comentarios, nos hagan llegar sugerencias. Queremos realmente que esta interacción que se da en distintos esquemas, por ejemplo, estos webinarios, continúe. Ya Alessio les adelantó que el año que viene va a haber más webinarios, así que esperamos realmente que este sea el comienzo de una interacción centrada en todas estas maneras de compartir las experiencias, las herramientas, lo que hemos ido haciendo a lo largo de este proyecto. Yo les voy a pedir si pueden encender sus cámaras, como yo hice recién, porque vamos a tratar de sacar algunas fotos para que nos quede un poco el registro de este evento. Y le doy la palabra nuevamente a Marinés Campos, como directora del Centro Regional de Formación de la OMM en la Argentina, para que ella, ya que abrió, también dé la palabra final sobre este acontecimiento. Muchas gracias. Bueno, ha sido una gran experiencia ver cómo ustedes interactúan también, forman una comunidad de práctica, y el docente facilitador cómo enriquece para seguir adelante trabajando y descubriendo juntos, así que fue muy productivo. Muchas gracias, Alessio. Y bueno, el Centro Regional de Formación tiene las puertas abiertas para recibir sugerencias. Esperamos enviarles una evaluación acerca del webinario para que ustedes vuelquen su opinión. Bueno, creo que tuvieron una intensa mañana, así que me despido y estoy al servicio. Tienen mi mail para comunicar.